Muy buenos días, hermanitas. Le agradezco a mi Señor y Dios y a ustedes el darme la oportunidad de poder hablar de la palabra de nuestro Señor en este devocional de nuestra sociedad femenil. He querido, hermanas, seguirlas llevando por la vida del apóstol Pablo. Ustedes recordarán que en el mes de mayo hablé sobre la vida, sobre algo del viaje a Roma, sobre lo que él hizo, sobre cómo nos inyecta esa fortaleza, esa fe para seguir fortalecidas en nuestro Señor. Y quise continuar con él para cerrar el capítulo de su historia, el capítulo de su vida. Yo sé que hay más personajes en la Biblia y sé que a todo lo que ellos escriben nos llevan a lo mismo, ¿verdad? Porque la Biblia lleva un mensaje. El mensaje es Dios salvando al hombre, Dios amando al hombre, la redención del hombre. Y vemos que Pablo va a escribir. Pablo escribe, al igual que Moisés, por ejemplo, Moisés escribe la palabra de Dios en el desierto. Pablo, Juan y Jeremías lo hicieron desde una cárcel. Lucas lo hizo mientras viajaba con él. David lo hacía en el campo. David incluso escribe en tiempos de guerra, al contrario de Salomón, que él escribe en los tiempos de paz. Isaías, Jeremías escriben en tiempos de inmoralidad. Daniel en tiempos de cautiverio. De hecho, él se encontraba en Babilonia. Y Pablo, nuestro Pablo, escribe en tiempos de mucha persecución, en tiempos de muerte, y lo escribe desde la cárcel. Pero el mensaje que nos da Pablo en Romanos 1:16 es lo que nos alienta, y es el mensaje de la Biblia, y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Y eso es lo que nos inspira a seguir hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, al igual que otros apóstoles, nos enseñaron que aunque estemos en situaciones o circunstancias difíciles por las que estemos pasando o vayamos a pasar, Dios usa todo esto porque Él tiene un control, y la usa para su gloria, la usa para nuestro bien y la usa para la expansión de su reino. Hermanas, de acuerdo a lo que estábamos leyendo en la carta de segunda de Timoteo, vemos que Pablo se encuentra una vez más detenido en una cárcel de Roma a causa de la persecución de Nerón por estar predicando el evangelio. Ahora él ya no está en una casa alquilada como en la primera vez que estuvo preso. No se encuentra al lado de un soldado. No se encuentra con la gente que viene a verlo para que les hable del evangelio. Él ya no está allí. Ahora se encuentra en una cárcel, en un calabozo. Y si nos imaginamos cómo eran los calabozos en esos años, podemos ver que eran lugares oscuros, húmedos, fríos. Ya han pasado casi 10 años desde el primer encarcelamiento que tuvo Pablo en esa casa alquilada hasta este segundo encarcelamiento, donde está escribiendo la segunda carta a Timoteo. Aquí en esta segunda carta, Pablo sabe que va a morir. Y entonces él le escribe diciéndole: procura venir pronto a verme. Pablo se siente solo, se siente abandonado por sus colaboradores y necesita del abrazo de su hijo espiritual, necesita de un amigo. Son momentos difíciles, y en esta carta, como en la carta a los Corintios, Pablo abre su corazón, y con más de 60 años, aproximadamente 62 años, y tal vez hasta enfermo, le dice: yo ya estoy para ser sacrificado. Y en esta carta nos cuenta por lo que él está pasando en los versículos del 10 al 18. Él dice, o él habla de soledad, habla de que necesita su capa, habla de unos libros, que quiere sus libros, habla del abandono de uno de sus colaboradores, habla de la traición de un calderero. Pero en el versículo 17 vuelve a ser ese Pablo que alza sus brazos y dice: pero el Señor estuvo a mi lado siempre. Él me guardó, nunca me abandonó, siempre estuvo conmigo. Pues bien,
Ese es nuestro Pablo, el apóstol Pablo como ser humano. Y también ha pasado por momentos trágicos, momentos difíciles y sabiendo que ya está por morir. Y entonces él necesita del cariño, del abrazo, necesita del amigo Timoteo, pero también sabe que la iglesia debe continuar y ahora va a pasar la estafeta a Timoteo y necesita hablar con él personalmente las cosas importantes de la iglesia, como dónde están los colaboradores trabajando, las necesidades que tiene la iglesia, el cómo se están supliendo estas necesidades y entre otras cosas. Pablo en esta carta se siente solo. Como muchas de nosotros cuando tenemos algunos problemas o algunas situaciones, a veces nos sentimos solas, a veces, pero sabiendo, como dice él, que el Señor nunca nos abandona. Él dice, Demas me ha abandonado, Demas me ha desamparado, amando más a este mundo y yéndose a Tesalónica. Y en Colosenses 4:14 él lo menciona y dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y también dice en la carta a los Filipenses, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. O sea, está mencionando a Demas como un colaborador al parejo de Lucas, de Marcos y de Aristarco. Pero dice que Demas lo abandonó para regresar al mundo. Y la Biblia menciona que Demas había acompañado a Pablo durante su primer encarcelamiento a Roma. Podemos ver, hermanas, sin dudar, la cara de tristeza que tiene Pablo por el abandono de Demas, un colaborador, un hombre que estuvo al lado de un gran predicador, pero él prefiere los asuntos del mundo a los asuntos de Dios. Y a veces puede ser o podemos entender que eran tiempos difíciles y cualquiera que hablase a favor de Pablo en esos momentos, lo que le iba a venir era la muerte, porque la persecución era contra los cristianos. Y Pablo lo entiende, él lo entiende. Pero luego va a mencionar a Crescente y a Tito. Ellos tenían un ministerio, por eso dejaron a Pablo allí. Tito había terminado su labor en Creta, según nos dice Tito 1:5, y había partido para Dalmacia, como Crescente había ido para Galacia. Ellos, al contrario de Demas se fue por su gusto para seguir al mundo, pero Tito y Crescente seguían trabajando en la obra del Señor. Por eso no podían estar allí con Pablo. Él dice, solo Lucas está conmigo. Lucas estuvo en sus viajes misioneros acompañándolo también y estuvo en Mileto. En el primer encarcelamiento en Roma también estuvo. Y por supuesto, acuérdense que durante el naufragio a Roma, Lucas, el médico amado, como él le decía, estuvo cuidando de la salud del apóstol y lo apoyaba en todo contacto que se tenía que tener con el exterior, y probablemente lo ayudó en la redacción de la carta que iba dirigida a Timoteo, ya que Pablo estaba medio ciego, no veía bien. Ahora también menciona a Marcos. Marcos es el sobrino de Bernabé, es el compañero de Pablo en su primer viaje misionero, como nos narra Hechos 13. Recuerden que Marcos o Juan Marcos abandona a Pablo y a Bernabé en este viaje. Pablo se enoja, hay una división entre ellos, entonces Bernabé toma a Marcos y se va por su parte, y Pablo toma a Silas, y entonces ellos comienzan los viajes. Hay una división, pero lo podemos leer en Hechos 13. Pero ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, tráelo contigo porque es útil para el ministerio, porque me es útil para el ministerio. Pablo llama a Marcos. Y en su último viaje a Jerusalén, de acuerdo a lo que nos dice Hechos 24, dice que Tíquico estuvo acompañando a Pablo. También llevó las cartas que Pablo escribió a los colosenses y a los efesios. Y Pablo se refiere a este hombre como amado y fiel ministro del Señor. Y ahora lo va a enviar a Éfeso para entregar la carta a Timoteo. Lo está enviando para que él se haga cargo de la iglesia de Éfeso, donde Timoteo era pastor, para que él se haga cargo mientras Timoteo va a viajar a Roma para verse con Pablo, es decir, para no descuidar la iglesia.
Como se darán cuenta, el apóstol se siente abandonado, pero él lo entiende como lo dije hace un momento. Él sabe que los demás están trabajando en las iglesias. Y en el versículo 16 y 17 dice él: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Esta primera defensa de la que habla Pablo pudo haber sido en el primer encarcelamiento en Roma, donde se encontró en esa casa alquilada, donde él estaba en arresto domiciliario, o pudo haber sido su primera audiencia en este momento de su segunda prisión. Como haya sido el caso, la condena, dice, fue aplazada por un tiempo y él continuó predicando hasta el final. Su predicación llegó a la máxima autoridad romana y a los principales dirigentes. Recuerden que él dice: la casa de César te saluda. En esta carta también le encarga a Timoteo que le lleve el capote, los libros y los pergaminos que dejó en Troas en la casa de Carpo. No se sabe quién fue Carpo, nada más se menciona aquí según lo que dicen los estudiosos. Se dice que Pablo fue arrestado en Troas y conducido a Roma sin oportunidad de llevarse sus cosas porque la persecución en contra de la iglesia era muy fuerte, era muy dura. Lo encontraron y se lo llevaron. El capote era su capa hecha de pelos de cabra. En la celda hacía frío y se aproximaba el invierno. Los pergaminos eran una copia de las escrituras en las cuales él meditaba de día y de noche. Pablo nunca dejó de estudiar la palabra de Dios, cualquiera que fuera la situación por la que estuviera pasando. También Pablo le da una advertencia a Timoteo sobre un Alejandro el calderero. Cuídate de esta persona, cuídate de Alejandro. O sea, hermanas, cuídense de los Alejandros. No es cierto. Un calderero es una persona que trabaja con metales. Es un herrero. Y este hombre, dice Pablo, se había opuesto a la predicación del Señor y a la predicación de los apóstoles. Tal vez este hombre había hecho o había dicho cosas para que Pablo siguiera en la prisión, pues Pablo dice: me ha hecho muchos males y el Señor le pague conforme a sus hechos. Y no hay cosa más hermosa que dejar todo en las manos de Dios y no en las nuestras. La justicia es de Dios. Él había escrito: para mí el morir es ganancia, y esto se va a consumar. Reconoce que el Señor le ha llevado hasta la meta, le ha dado fuerzas para soportar todo lo que pasó. En la carta a los Filipenses él lo menciona: todas las cosas que a mí me sucedieron han contribuido para el avance del Evangelio. La preocupación de Pablo, hermanas, era seguir predicando a pesar de lo que a él le sucediera, a pesar de los encarcelamientos, a pesar de que estuvo encarcelado en Filipos, a pesar de que estuvo encarcelado en Jerusalén, a pesar de que estuvo encarcelado en Cesarea, a pesar de que estuvo encarcelado en Roma y a pesar de que estuvo encarcelado en Éfeso. Aparte de los peligros que él menciona en el libro de 2 de Corintios 11 del 23 al 27, que dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos y en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Todo eso
había pasado Pablo, apedreado en Listra por predicar el evangelio, preso y azotado en Filipos, echado de Tesalónica y de Berea, acusado en Atenas, estuvo preso en Jerusalén, estuvo acusado en Cesarea y llega a Roma preso y esposado y dice: todo lo que me ha sucedido ha contribuido para el avance del evangelio. Él hace una reflexión de su largo caminar con Cristo, habla de su pasado y, hermanas, en este verso 7 hay 30 años. Están 30 años contenidos desde los primeros acontecimientos de Pablo hasta la segunda carta a Timoteo. Y él dice: he peleado la buena batalla. Es decir, él ha guardado, ha acabado. Ahora tiene 62 años y no se sabe si Timoteo llegó antes o después de que Pablo fuera ejecutado por el Imperio Romano. La buena batalla. Él dice: he peleado la buena batalla. ¿Es buena? Por supuesto que es buena, porque sabemos que ya somos más que vencedores. La victoria fue dada cuando nuestro Señor Jesucristo pagó todo el precio en la cruz. Timoteo, hermanas, tenía una tarea difícil por delante y Pablo le dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Y eso son palabras que a mí siempre me han motivado para poder hablar de la palabra de Dios, para poder hablar del evangelio a aquel que quiera escucharlo. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Fueron las palabras que a mí me llevaron a rendirme. Y aquí Pablo aquí es el momento en que Pablo deja de escribir. Pablo deja a un lado su pluma. Su ministerio, su vida y su testimonio van a finalizar porque está listo para partir. Pero su vida, sus enseñanzas siguen y seguirán entre nosotros y entre las nuevas generaciones, fortaleciéndonos en el Señor. Sabemos que la vida es dura, la vida es injusta. La vida es difícil, pero llegaremos a la meta con el poder de Dios, no con nuestras fuerzas. Y diciendo como dijo Pablo: el Señor me librará, el Señor me recibirá en gloria. Hermanas, todas hemos pasado por situaciones muy difíciles o las estamos pasando. Sabemos que en los lugares donde nuestra fe es confrontada va a llegar una tormenta y también va a llegar oscuridad, pero sabemos que el Señor está presente en esa tormenta y está presente en esa oscuridad. Y nos dice: tranquila, cálmate, no te voy a abandonar, porque mi Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y permitirá que podamos cumplir nuestra misión a pesar de. Y vamos a cumplir nuestra misión de predicar el evangelio a toda criatura, porque fuimos llamadas para comunicar las buenas noticias de la fe, porque fuimos llamadas a ser diferentes en el trabajo, en el lugar, en donde quiera que seamos, porque Él nos ha sostenido y nos sostiene en esa promesa para su gloria, para nuestro beneficio y para la expansión de su reino. Las pruebas, las dificultades, las situaciones, hermanas, son parte del plan de Dios. Llámese escasez, llámese miedo, llámese incertidumbre, llámese inseguridades, enfermedades, incluso en guerras espirituales, guerras que van más allá de lo que no alcanzamos a comprender. Pero su palabra me dice: el Señor te librará. Y entonces es cuando debemos de tener esa fe. Fe, porque la fe es el resultado de una prueba. Hace poco nosotros también como familia pasamos por una prueba de algo que no entendíamos, algo que no comprendíamos, algo que yo no lo busqué y que no fue consecuencia de una de mis decisiones, simplemente fue algo que llegó. Y si llegó, el Señor nos libró. El Señor nos libró de esto. En ese momento, y lo comparto con ustedes, yo le dije, hablando con el Señor, le decía: Señor mi Dios, confío en ti, sé que estás allí, sé que tú me amas, trato de obedecerte, te sirvo, te amo, te entrego mi vida entera y sé que todo va a estar bien y mi mirada está solamente en ti.
dame de tu paz. Y entonces cuando yo sentí esa paz del Señor, le dije, ¿sabes, Señor? ¿Sabes, Dios? Sé que tú tienes el control de todas las cosas y decido seguirte, aún a través de lo desconocido, aún a través de la incertidumbre, aún a través del miedo, aún a través del dolor, porque sé, mi Señor, que estos son procesos que me moldean y fortalecen mi fe, mi confianza y mi seguridad en ti, porque sé que no me vas a desamparar. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Ese es mi Señor. No quiero decir, hermanas, que el proceso no duela. Duele y duele mucho. Pero llegamos a esa victoria. Y dice su palabra en Filipenses 4 que no nos preocupemos por nada, sino que nuestras peticiones se las llevemos en oración, se las llevemos en ruego y en acción de gracias, con un corazón de gratitud. Y entonces dice que su paz guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y entonces con esa fe, el Señor me está diciendo, ya no te preocupes. O sea, yo le digo al Señor, Señor, me está pasando esto. Señor, me está preocupando esto. Señor, me está abrumando esto. Tú sabes lo que me está sucediendo y te lo entrego a ti, te lo rindo a ti. En tu palabra dice que si yo entrego mis peticiones a ti en oración, en ruego, con actitud de gracias, entonces tu paz me va a llenar. Entonces tu paz va a reinar en mi corazón. Tu paz va a reinar en mi hogar y en mis pensamientos. Porque, hermanas, el Señor tiene un propósito para todo, pero cuidemos lo que estemos pensando, porque Él dice que debemos pensar en todo lo justo, todo lo bueno y todo lo que sea digno de alabanza. Eso es en lo que debemos pensar. Estamos todavía en esta situación difícil, por ejemplo, en escasez. Estamos viviendo momentos difíciles y a pesar de los momentos tan difíciles que ahorita estemos pasando, yo puedo decir, como dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Hermanitas, que Dios las bendiga.